Nos educaron para apretar los dientes, para empujar más fuerte, para no aflojar jamás. Nos llenaron la cabeza con frases como «el que quiere, puede» o «el esfuerzo todo lo vence». Nos enseñaron a desconfiar de la facilidad, a despreciar el descanso, a sentir culpa por cada momento en el que no estamos haciendo algo útil. Y sin embargo, hay un momento en que todo eso deja de funcionar. Un momento en el que, cuanto más te esfuerzas, más se te escapa todo. No porque estés fallando, sino porque el sistema con el que te enseñaron a vivir está mal diseñado. Aldous Huxley lo llamó la ley del esfuerzo invertido y la explicó con una crudeza que pocos quieren aceptar. En todas las habilidades psicofísicas, cuanto más te forzas, peor te va. No es una metáfora, es una ley, un bug en tu cerebro. Cuanto más tratas de dormir, menos dormís. Cuanto más querés impresionar a alguien, más lo alejas. Cuanto más necesitas controlar algo, más se te desarma. El esfuerzo desesperado crea el efecto opuesto, porque la presión bloquea, porque la ansiedad paraliza, porque el control obsesivo no da resultados, da neurosis. Vivimos atrapados en una cultura del hustle, donde descansar es visto como rendirse, donde estar en calma se asocia con mediocridad. Pero lo que nadie dice es que esa cultura del esfuerzo brutal está destruyendo nuestra salud mental y también nuestra efectividad real. Lo paradójico es que los momentos de mayor productividad, de creatividad verdadera, de conexión profunda, aparecen cuando no estás desesperado, cuando no estás forzando, cuando estás tan presente que te olvidas del resultado. Ese estado tiene nombre: flow. El flow es lo opuesto a la obsesión. Es la fusión entre el hacer y el ser. No hay ansiedad, no hay autoevaluación constante, no hay lucha, y por eso es tan potente. Porque el verdadero rendimiento, el verdadero arte, la verdadera conexión no nacen del control, nacen de la entrega, de esa rendición lúcida donde haces sin apego, donde das lo mejor, pero no te atás al resultado, donde actúas, pero no empujas, donde sembrás, pero no exigís que la cosecha llegue ya. La ley del esfuerzo invertido es la gran herejía contra el dogma del sacrificio constante. No te dice que no hagas, te dice que no te desesperes, que no confundas tensión con acción, que no creas que cuanto más sufrís, más valés. Eso no es disciplina, eso es neurosis disfrazada de virtud. Y la vida no premia al que más se castiga, premia al que sabe cuándo moverse y cuándo soltar. Pero claro, esto no vende. No te lo dicen los gurús de productividad, no te lo enseña el sistema, porque un ser humano relajado, presente y lúcido no necesita comprar cursos para aprender a respirar, no necesita apps para organizar su día, no necesita motivarse con frases vacías, porque ya entendió que el secreto no está en hacer más, sino en hacer desde otro lugar, desde la calma, desde la claridad, desde el desapego. La paradoja es brutal. Cuanto más querés controlar, menos controlás. Cuanto más te obsesionás, más se te escapa. Y en esa desesperación empezás a sabotearte. Lo que más querés, lo alejás. Lo que más deseas, lo bloqueás. No porque no lo merezcas, sino porque lo estás asfixiando. Porque estás intentando nadar desesperado, sin darte cuenta de que mientras más agitas el agua, más te hundís. Y la única forma de flotar es dejar de pelear con el agua. La vida, al final, no responde al látigo, responde al ritmo. Y vos, aunque te cueste aceptarlo, no sos una máquina, sos un sistema vivo, un organismo que no funciona bajo amenaza, sino bajo equilibrio. Y si no lo entendés, vas a seguir repitiendo la misma trampa. Más esfuerzo, más frustración, más control, más caos, más ansiedad, menos resultados,
hasta que un día colapsás y entonces entendés que todo ese empuje era exactamente lo que te alejaba de lo que buscabas. Desde chicos nos adoctrinaron en un evangelio secular. Si no te está saliendo, es porque no estás haciendo lo suficiente. Si no sos feliz, es porque no te estás esforzando lo necesario. Si no triunfas, es culpa tuya, siempre tuya, porque el sistema jamás se cuestiona, el modelo nunca falla, el que falla sos vos, y entonces empezás a exigirte más, a castigarte más, a exigirte ser productivo incluso en tu descanso. Dormí bien para rendir mejor. Relájate para ser más eficiente mañana. Todo está contaminado por un objetivo. Hasta el ocio se volvió funcional. Esa lógica, esa religión del rendimiento, te convierte en un esclavo del hacer. Ya no haces por placer, ni por necesidad vital. Haces por miedo. Miedo a no ser suficiente, a no pertenecer, a no avanzar. Y lo trágico es que cuanto más haces desde ese miedo, más te vacías, más te alejas de vos, porque empezás a vivir no como un ser humano, sino como una empresa, siempre escalando, siempre comparándote, siempre maximizando. ¿Y el resultado? Una epidemia silenciosa de ansiedad disfrazada de ambición. Un ejército de personas agotadas que no saben parar. Porque parar, en esta lógica, es morir. La ley del esfuerzo invertido es la ruptura con esta narrativa. Es la revelación incómoda de que más no siempre es mejor. De que forzar no siempre funciona. De que hacer mucho no garantiza nada. Y eso desarma toda la estructura del sistema. Porque si no necesitas hacer más para lograr más, entonces, ¿para qué sirve esta maquinaria que te empuja al límite? ¿Quién gana con tu agotamiento? ¿Quién se beneficia de que nunca te sientas suficiente? Pensa en esto. Cuando te obsesionas con controlar cada variable, con prever cada paso, con asegurarte de que todo salga como planeaste, ¿cómo te sentís? Tenso, duro, cerrado. Y en ese estado, todo lo que haces sale peor, porque el cuerpo está rígido, porque la mente está sobrecargada, porque la energía se va en resistir. Y entonces, la paradoja se activa. El esfuerzo mismo sabotea el resultado. Y cuanto más tratas de arreglarlo, más lo arruinas. El taoísmo lo entendió hace milenios. Wu Wei, acción sin esfuerzo forzado. No significa pasividad, significa alineación, significa actuar desde la sincronía con el momento, desde la escucha, desde el centro, no desde la compulsión, no desde la ansiedad, no desde el ruido. Pero eso es inaceptable para una cultura que glorifica el estrés, porque en nuestra sociedad estar ocupado es un símbolo de valor. Decir no doy abasto es una medalla. Y estar en paz se percibe como sospechoso. El problema no es que hagas cosas, el problema es desde dónde las haces. Si tu acción nace del miedo, del deber, del vacío interno que necesitas llenar, entonces ese esfuerzo te va a vaciar aún más, porque no está conectado con vos, está desconectado, está reactivo, está contaminado por la urgencia, y ahí aparece la ley del esfuerzo invertido, no como castigo, como advertencia, como una señal biológica de que te estás forzando demasiado, de que tu energía no está fluyendo, está estallando. Pensá en cualquier momento de inspiración real, de conexión profunda, de intuición lúcida. ¿Estabas forzando? Number. Estabas receptivo, estabas presente, estabas disponible, no ansioso, no rígido, no desesperado. La claridad no aparece bajo presión, aparece en la pausa. El amor no se implora, se da o no se da. El descanso no se programa, se permite. Todo lo importante en la vida sucede cuando no estás empujando, cuando no estás persiguiendo, cuando no estás tratando de ser otra cosa. Pero nos cuesta, porque crecer en esta cultura es aprender a desconfiar del descanso,
a desconfiar de la pausa, a desconfiar de todo lo que no se pueda cuantificar. Por eso nos cuesta tanto aceptar que, a veces, lo mejor que podés hacer es no hacer, no porque no importe, sino porque seguir forzando desde el desequilibrio solo te lleva más lejos de lo que buscas. Como intentar salir de arenas movedizas moviéndote más rápido. Te hundís. Cada intento desesperado de salir te entierra más. El secreto no es la inacción, es la calidad de la acción. Hacer sin ansiedad, avanzar sin urgencia, actuar sin perderte a vos mismo en el intento. Y eso no te lo enseña nadie, porque nadie gana con eso, pero vos sí, porque en ese estado aparece algo que ya olvidaste, la lucidez, la dirección interna, el ritmo propio, ese que no necesita motivación, ni metas espectaculares, ni validación externa, ese que sabe cuándo moverse y cuándo soltar. Naciste en una era que idolatra el control, donde el caos es el enemigo número uno, donde cada gurú te vende un sistema infalible para controlar tu tiempo, tus emociones, tus resultados, tu destino. Te prometen orden, te venden planificación, te aseguran que si haces todo bien, vas a tener todo bajo control. Pero nadie te advierte de la ironía. Cuanto más intentas controlar, menos controlas. Cuanto más apretas el puño, más se escapa la vida entre tus dedos. El control absoluto es una fantasía de la mente que no soporta su propia fragilidad. Es una ilusión infantil. La idea de que si organizás lo suficiente, si predecís lo suficiente, si dominás lo suficiente, el dolor se va a ir. El fracaso no va a aparecer. La incertidumbre va a desaparecer. Pero eso no pasa. Nunca pasó. Nunca va a pasar. Porque la vida no es una fórmula, es un fenómeno. No es una estructura rígida, es un movimiento impredecible. Cada vez que tratás de tener el control de todo, perdés el control de vos. Tu cuerpo se tensa, tu mente se estrecha, tu mirada se vuelve ciega a lo que no encaja en el plan. Y ahí es cuando te quebrás. Porque no podés sostener esa tensión mucho tiempo. Porque en el fondo lo sabés. Lo importante no lo decidís vos. El amor llega o no. La oportunidad aparece o no. La salud se mantiene o se derrumba. La muerte te toca cuando quiere. Y eso te asusta. Entonces haces lo que todos hacen. Te aferrás a lo que podés. Agendas, métodos, protocolos, ejercicios. Ritualizás la vida esperando que eso la haga menos salvaje. Pero no lo hace. Solo la hace más fría. Y cuando lo inesperado llega, te encuentra más débil, más rígido, más frágil. Epicteto lo dijo con una simpleza brutal. Algunas cosas dependen de nosotros, otras no. Todo lo demás es delirio. Creer que podés gestionar el universo, que podés evitar todo dolor, todo fracaso, toda pérdida, es un autoengaño sofisticado. Pero útil, porque te calma por un rato. Te da una falsa sensación de seguridad, aunque estés construyendo tu vida sobre un terreno que se mueve. Y lo sabés, pero preferís no mirarlo. Porque aceptar la falta de control es aterrador. Es aceptar que podés perder todo sin previo aviso, y que no importa cuánto planifiques, nada te da garantías. La paradoja del control es que lo que realmente podés controlar, lo ignorás. Tus pensamientos, tus respuestas, tus decisiones, tu manera de interpretar lo que te pasa. Pero eso no se ve, no se monetiza, no se presume, no se puede compartir en redes. Entonces, lo dejás de lado. Preferís obsesionarte con lo de afuera, con lo que no manejás, y así vivís, peleando con el clima, con el tráfico, con los demás, con la vida misma. Y cuanto más luchás, más perdés, porque lo que intentás controlar te controla a vos. El estoicismo no era una filosofía de resignación, era una escuela de entrenamiento interior. Te decía, invertí tu energía solo en lo que depende de vos. Lo demás, soltalo. No para rendirte, sino para no desgastarte inútilmente.
porque hay un límite invisible entre el esfuerzo sano y la obsesión destructiva. Y cruzarlo tiene un precio: ansiedad, frustración, burnout, desconexión. Porque cuando vivís tratando de forzar que todo salga perfecto, te convertís en un esclavo de tu propio plan. Y lo más cruel es que el plan nunca se cumple como querías. Pero no es solo una cuestión filosófica. La ciencia también lo confirma. La ansiedad generalizada está directamente ligada a la intolerancia a la incertidumbre. Cuanto más necesitas controlar lo que viene, más vulnerable sos al pánico cuando no sale como esperabas. Es un mecanismo de compensación. Como no tolerás el vacío, lo llenas con estructuras. Pero esas estructuras se vuelven cárceles mentales, porque el futuro no se puede domar, y lo sabés. Entonces vivís en alerta constante, tratando de preverlo todo, de evitar cada posible falla, y esa vigilancia te rompe por dentro, porque nunca descansás, nunca confías, nunca fluís. La verdadera libertad no está en dominarlo todo, está en saber moverte con lo que venga, como un surfista. No dirige la ola, no la frena, no la evita. Aprende a leerla, a escucharla, a responderle. Su maestría no está en el control, está en la adaptación lúcida. Eso es flow. Eso es sabiduría práctica. No es pasividad, es acción sin desesperación. Pero este sistema te enseñó lo contrario. Te entrenó para dominar, para conquistar, para anticiparte a todo. Te vendió la vida como un tablero de ajedrez donde si haces la jugada correcta, ganás. Pero la vida es más bien una tormenta. A veces sopla a favor, a veces en contra. Y no hay jugada maestra que te salve si no sabes navegar. Y entonces se activa otra ley del esfuerzo invertido. Cuanto más querés controlar lo incontrolable, más se desordena lo que sí podías manejar. Porque tu energía va al lugar equivocado, y eso te debilita. Por eso muchas veces el verdadero acto de fuerza es soltar, no como derrota, como claridad, como inteligencia emocional, como un acto de humildad frente a la inmensidad de lo que no entendés. La libertad no está en tener el mando, está en tener la calma, esa que viene cuando dejas de pelear con lo que no depende de vos, cuando dejas de intentar ser Dios y te volvés humano otra vez. Y desde ahí, desde esa rendición lúcida, recuperás algo que habías perdido, el control de vos mismo. Llegamos al punto donde todo el ruido externo se vuelve eco del interno, donde el empuje sin freno te halla exhausto, y la promesa de más, te ha conducido al borde del abismo. Ahora hay que mirar de frente lo que cuesta admitir, dejar de empujar para que la abrazada se haga sola. Así es, porque la ley del esfuerzo invertido no habla de dejar de actuar, habla de dejar de forzar la acción desde el desespero. Aldous Huxley lo dijo sin rodeos. En todas las habilidades psicofísicas existe este hecho curioso de la ley del esfuerzo invertido. Cuanto más nos esforzamos, peor lo hacemos. Si esto ocurre en lo físico, en lo mental, en lo emocional, ¿por qué seguís creyendo que tu vida va a mejorar cuanto más te exijas? ¿Por qué pensás que apretar los dientes te va a dar claridad? ¿Por qué insistís en golpear la puerta que solo se abre con calma? Este capítulo te invita a un acto de lucidez brutal. Un acto donde admitís que no sos omnipotente, que no podés controlarlo todo, que el músculo de la voluntad también tiene punto de fatiga, y que la inteligencia real no está en sostenerte firme contra la corriente, sino en aprender a nadar con ella. Veamos los mecanismos concretos. Cuando te obsesionás por rendir al máximo, tu cuerpo se tensa, tu mente se estrecha, tu foco se convierte en «tengo que lograr esto» y desaparece el matiz de «¿por qué lo hago?».
y ahí se activa el sabotaje interno, porque el esfuerzo desde la urgencia bloquea al que debe hacer, como cuando un atleta, en vez de moverse ligero, aprieta la mandíbula y, sin saberlo, frena su propio ritmo, o cuando intentas ser creativo y trabajas hasta la extenuación. La idea se evapora, la energía se desvanece, la motivación se convierte en culpa. Pero, ¿qué alternativa queda? Pasividad, number. Rendición. No como derrota, sino como estrategia de lucidez. Rendirse al esfuerzo significa reconocer que la acción puede venir desde otro lugar, no desde el tironeo, sino desde el fluir, no desde el yo debo, sino desde el yo permito. Es aprender la paradoja opuesta al más esfuerzo, mejores resultados. A veces, menos empuje, mejor rendimiento. Eso no significa que no hagas nada. Significa que haces, pero desde otro centro. Que actúas, pero sin la ansiedad del resultado. Que sembrás, pero sin exigir el fruto antes del tiempo. Que entrenás, pero sin convertir el entrenamiento en tormento. Hay que recordar que la inspiración existe. Sí, pero tiene que encontrarte trabajando. Y este trabajo ya no es el músculo exhausto, sino la presencia consciente, la atención sin urgencia, la entrega sin compulsión. Porque el instante de verdadera maestría rara vez llega cuando estás hipercontrolado, sino cuando estás presente, cuando no estás viendo el cronómetro, sino sintiendo el compás, cuando no estás intentando hacer algo, sino dejando que algo emerja. Esa es la esencia de lo que en la filosofía taoísta se conoce como acción sin esfuerzo forzado, el hacer sin tensión. Ahora sí, algunas claves prácticas para entrar en ese estado. Observa cuando el yo debo dentro tuyo se vuelve ladrido constante. Detenete. Pregúntate, ¿a quién estoy obedeciendo cuando me exijo tanto? Trata la pausa como parte de la acción. Andar a velocidad normal no es lentitud, es ritmo. Aprende a moverte en ese ritmo. Elegí lo que sí depende de vos y soltá lo que no. No es resignación, es claridad estratégica. Cada vez que sientas que el esfuerzo se convierte en angustia, recordá que estás activando la ley del esfuerzo invertido. Tómate un respiro, un descanso consciente, un gesto que diga, no me obligo. Y no lo olvides, el error no es dejar de intentarlo, el error es intentar desde la urgencia constante, sin reflexión. Este cuarto capítulo no es un cierre, es una puerta a una vida menos dominada por la ansiedad del resultado y más guiada por la calidad de tu presencia. Porque en ese punto, la acción se transforma en arte y la vida deja de ser una carrera desesperada para convertirse en danza lúcida.